My wife and I were visiting Israel in 1974. Mi esposa y yo visitábamos Israel en 1974 We were riding a bus from Jerusalem to Jericho. It's only about 15 miles. y nosotros viajábamos en un bus de Jerusalén a Jericó And I noticed little bands of nomads along the side of the road. There'd be a black tent and some goats and a husband and a wife and 3 or 4 kids. And there might be 25 goats or 50 goats. One group was maybe 100 goats. Ujú. Y cuando íbamos viajando en la carretera, yo de repente vi una especie de campamento, había una carpa negra, se veía que habían cerca de alrededor de 25 o 50 cabras y también allí había una familia. So I asked our guide who these people were. Entonces yo le pregunté a nuestro guía quiénes eran estas personas. And he said they were desert people, nomads, who just, their whole living was from those few goats that they had. And they took them from a place where there was grass. When they ran out of grass, they'd take them to another place. And they normally kept them there. And they had their kids, and some of them had a dog that kept the goats from running away. Ujú. Entonces el guía me explicó que estas personas eran personas nómadas, las cuales vivían acerca de la ganadería, de las cabras que tenían, y que ellos iban moviéndose de lugar en lugar hasta que en cada lugar se acababa el pasto y entonces ellos se movían a otro, y que los niños dentro de la familia ayudaban a cuidar el ganado. Our guide showed us that the tent that was there was black and it was made out of goat skin. Entonces él me dijo que la carpa era negra porque estaba hecha de la piel de las cabras. He said they get all their milk from these goats. Él me dijo que ellos sacaban su comida de las cabras. If they need something they can't get from the goats, they have to sell a goat to get money to get what they can't get from the goats. Y si había algo que ellos no podían obtener de las cabras, bueno, ellos vendían la cabra y compraban lo que necesitaban con dinero. So this group of goats was their entire bank account, their entire living. Entonces, estas cabras eran como su cuenta bancaria y era todo el patrimonio que ellos tenían. And one of these small groups that only had 25 goats, Entonces, este era un grupo pequeño, ellos simplemente tenían 25 cabras. if he committed an unintentional sin, he had to select one of the goats that was without blemish. Ujú. Entonces, en el caso de lo que leíamos en Levítico, si una persona pecaba, tenía que tomar una de esas cabras. If there wasn't one without blemish, he'd have to maybe sell 2 to buy one without blemish to take to offer for his sin. Entonces, él tenía que elegir una cabra que no tuviera mancha. Y si tenía mancha, tenía que entregarla y cambiarla por 2 cabras que no tuvieran mancha. So let's suppose that he found one that was without blemish and he took it to the priest and offered it for his unintentional sin. Entonces, supongamos que esta persona tenía que ir y cambiar, que encontraba una cabra sin mancha, por lo tanto tenía que coger esa cabra sin mancha y ofrecerla como sacrificio por su Now pecado. he's got 24 goats left. It has cost him 1/25 of his entire wealth. Ujú. Entonces, esto a él le costaba. Él tenía 25 cabras, por lo tanto tenía que tomar una y ofrecerla como sacrificio. Ahora le quedaban 24. Y esto era 1/3 de su ganado. So suppose that he or one of the adult members of his family committed a sin every other month. Entonces, supongamos que cada uno de los adultos de la familia cometiera un pecado una vez al mes, inintencionado. At the end of the year, they'd have 19 goats. Entonces, al final del año, ellos tendrían 19 cabras. They would be much poorer than they were before the sins. Por lo tanto, ellos serían más pobres más pobres por causa del pecado. So the second cost of sin was to the sinner, Entonces, el segundo costo del pecado va al pecador. as his assets or his wealth is expended in the sin offerings in order to be reconciled to God. Ujú. Porque su riqueza también tenía que ser sacrificada, tenía que ver con el sacrificio que tenía que ofrecerle a Dios por haber pecado. And the third cost of sin Y el tercer costo del pecado was to others, es a los otros, such as a family. personas como la familia. I've been a pastor for over 50 years. Yo he sido pastor durante 50 años, I have known lots of women and lots of children he conocido a muchas mujeres y niños who've had either a drunken husband or a drunken father. que han tenido un esposo borracho o un padre borracho. It's led to poverty,
que han estado en la pobreza, It's led to sexual abuse. que han sido sexualmente abusados. I don't guess I've ever known any that's actually led to death while I was there. Entonces, no he escuchado a nadie que haya muerto de eso. But I live in the United States. I don't know if Colombia is like this or not. I hope it's not. Yo vivo en los Estados Unidos, esto fue lo que yo viví en los Estados Unidos y bueno, espero que no suceda lo mismo en Colombia. But the United States is gradually becoming more and more like Sodom and Gomorrah. Pero Estados Unidos se ha vuelto gradualmente como Sodoma y Gomorra. Homosexuality is publicly by the Congress and everything accepted as normal. La homosexualidad ha sido aceptada por el gobierno, el Congreso como algo normal. And we've even gotten into something now called transgenderism, where a man can say he's a woman or a woman can say she's a man. Y ahora también tenemos algo llamado transgénero, que un hombre puede decir que es una mujer y una mujer puede decir que es un hombre. Frankly, I think that's about the stupidest thing I've ever heard. Francamente, creo que esta es la cosa más estúpida de la cual he escuchado hablar antes. So, the consequence of all this is not only going to affect their family, it is affecting the United States as a nation. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que esto no está simplemente afectando la vida de esas personas como familia, sino que está afectando la vida de los Estados Unidos como nación. And so our individual sins don't only affect God and ourselves, Entonces, los pecados individuales no simplemente afectan a Dios y a nosotros mismos, they affect other people. sino que afectan a otras personas. As a pastor, I've had several incidents where a husband has committed adultery and broken his wife's heart. Como pastor he escuchado la historia de hombres que han cometido adulterio y han roto el corazón de sus esposas. I had one case where a woman committed adultery and broke her husband's heart and broke up her family. Escuché una vez el caso de una mujer que había cometido adulterio y había roto el corazón de su esposo y de su familia. Now I'd like you to write this down. Y quiero que escriban esto en sus cuadernos. Did God want or would he be satisfied with the prescribed offerings? Ahora, ¿crees que Dios se sentiría satisfecho o Did- él se complacería? Did God want or would he be satisfied with the prescribed offerings? Cuando él ¿crees que Dios se sentiría satisfecho cuando él estableció las ofrendas por expiación? So, God's trying to build a relationship with the people of Israel who came out of Egypt, as we were talking about last night. Entonces, Dios está tratando de establecer una relación con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Would God have been more pleased if they would have never sinned and therefore never had to bring a sin offering? Or did he want the sin offering, so he was more pleased if they sinned and brought the sin offerings? Entonces, ¿crees que Dios hubiera estado complacido en que el pueblo de Israel no hubiera cometido pecado y aún así ellos tuvieran las ofrendas por expiación? ¿O que Él estuviera complacido porque ellos tuvieran que ofrecer ofrenda de expiación cada vez que pecaran? The answer should be obvious, right? La respuesta debería ser obvia, ¿cierto? That he would have preferred that they not sin and not have to bring the offering. Él hubiera preferido que ellos no tuvieran que pecar, por lo tanto no tuvieran que ofrecer sacrificios. I think the most important two verses on that subject in the whole Bible are Psalm 51, verses 16 and 17. Yo creo que uno de los versículos más importantes de la Biblia se encuentra en Salmos, capítulo 51, 51, verses 16 and 17. versículo 17, 16 y 17. This is part of David's prayer Y esto es after he parte committed adultery and murder. de la oración de David después que él cometió adulterio. So I'm reading from the New American Standard. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Entonces dice así: porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. The second verse I'd like to point out to you
is in Micah chapter 6, El siguiente versículo que quiero pasarte está en... verses 6 through 8. Can you repeat the quote? En el capítulo 6, Micah 6, 6 through 8. Mike, Micah. Micaías 6, Miqueas 6, For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offering. Now stop and think. Oh no, I'm reading the wrong way. I'll get. But with what shall I come to the Lord and bow myself before the God on high? Shall I come to him with burnt offerings, with yearling calves? Does the Lord take delight in thousands of rams, in 10,000 rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, fruit of my body for the sin of my soul? Now the Jews didn't do that, but their neighbors, the Canaanites, did, and that's what they did when they offered their children to Molech. And so he says, shall I offer my firstborn for my rebellious acts, the fruit of my body for the sin of my soul? So I want you to write this down. Entonces quiero que escribas esto ahí. Sorry, Dean, is Miqueas 6, 7 y 8. Dice así. 6 through 8. I've only read 6 and 7. Okay. I haven't read 8 yet. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Okay, I would like you all to write this down. Entonces quiero que escriban esto abajo. Sacrifices, including sin offerings, were simply a governmental expedient to educate the people to the high cost of sin and its consequences. Entonces escriban esto en sus cuadernos. Dice, los sacrificios, incluyendo las ofrendas por holocausto, era una simple idea gubernamental, un expediente gubernamental para educar a las personas cuál era el alto costo del pecado y sus consecuencias. Sí. Entonces repetimos, los sacrificios, incluyendo las ofrendas por expiación, eran una manera simple y gubernamental, un expediente gubernamental para educar a las personas acerca de cuál era el alto costo del pecado y las consecuencias. Repetimos, los sacrificios, incluyendo las ofrendas por expiación, eran simplemente un expediente gubernamental para educar a las personas acerca de cuál era el alto costo del pecado y sus consecuencias. Now I use Micah 6:8, which is the last verse in this section, Ahora, yo utilizo Miqueas 5:6, el cual es el último versículo de esta sesión, to tell people in my congregation or young people that I teach that I know what God's will is for you. acerca de cuál es la voluntad de Dios para ellos. No matter what else you do, no matter what else you're calling, verse 8 tells us what God's will is. No importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea qué es lo que tú estás haciendo, el versículo 8 dice qué es lo que Dios demanda de ti. He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? 3 things. But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. That's God's will for every person in the world, from the president to the lowest beggar on the street. Y esto es lo que Dios quiere de cada persona en el mundo, desde el presidente hasta la persona común en el país. And if we'd live like that, we wouldn't need any sacrifices. That's what God is saying here. Y lo que Dios nos está diciendo ahí es que no es necesario ningún sacrificio. I'm not going to read this long passage,
but I'd like you to write this down and maybe read it at your leisure. Isaiah 1:11 through 17. Entonces, quiero que, si quieren lo anotan, este pasaje en Isaías Isaiah 1:11 through 17. 1 del 11 al 17. And a similar one that's much shorter is in Amos 5:21 to 24. Y de una manera más corta también se encuentra lo escrito en Isaías en Amos 5, So, Amos 5:21 to 24. del versículo 21 al versículo 24. Now remember, all of these verses I'm giving you are to answer the question, did God want or would he be satisfied with the sacrifices? Ahora, recuerden que estos versículos que estoy dándoles dan respuesta a la pregunta de que si Dios se complacería en los sacrificios. And the answer is obviously no. Y la respuesta obviamente es no. He wanted holiness or righteousness. Él quería que las personas estuvieran viviendo en justicia y en santidad. He wanted the relationship that a father has with a son or a daughter. Él demandaba una relación, así como un padre demanda una relación con su hijo. So Amos 5:21 says this, I reject your festivals, Entonces, Isaías, nor do I delight in your solemn assemblies. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, I will not accept them. I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your harps. entonces Amós 5:21 al 24 dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las sodomias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Those two verses could describe people who were going through the commandments of God and keeping them, but their hearts weren't right. Entonces, estos versículos hablan acerca de personas que conocían los mandatos de Dios, lo vivían, pero su corazón no lo hacían de corazón. And then in verse 24, he tells them what he wants. Entonces, en el versículo 24 dice lo que él quería. It's the same thing as Micah 6:8. Y es lo mismo que tiene que ver con Micaías 6. It says, let justice run down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Entonces, él dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Well, back in the time of Samuel, Entonces, regresando a los tiempos de Samuel, King Saul had disobeyed God. God told him to destroy the Amalekites. entonces el rey Saúl desobedeció a Dios cuando le dijo que destruyera a los malaquitas And everything they had, y todo lo que ellos tenían, because of the kind of a nation the Amalek was. porque Dios sabía qué tipo de nación eran los malaquitas, Well, Saul didn't do it. pero Saúl no lo hizo. He saved all the animals for themselves, and he even saved the king of the Amalekites. Entonces Saúl no destruyó a todos los malaquitas, sino que conservó cosas de su reino. But when Samuel came to him, Saul said, I've obeyed the voice of the Lord. I've done what he told me. Entonces cuando vino Samuel a donde estaba Saúl, les dijo, no, yo voy a obedecer la voz del Señor y voy a hacer lo que él me pidió. And this is what Samuel said to him in 1 Samuel 15:22 and 23. Y esto fue lo que Samuel le respondió a él en 1 de Samuel 15, del 22 al 23. Samuel said, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? And the answer is obviously no. Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as a sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Y dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Now I'm not going to give you all these scriptures, there's too many. Go to Proverbs 15, verse 8. Y otra parte de las escrituras también está en Proverbios, Proverbs 15, verse 8. 15, versículo 8. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. So this means that if somebody with an unrepentant heart Entonces, esto significa que alguien con un corazón arrepentido or someone who intended to continue in his sin es muy diferente a alguien que continuamente está pecando brought a sacrifice, y trae sacrificios. God wouldn't accept it, it would be an abomination to him. Y Dios no va a aceptar esos sacrificios porque los toman como abominación. I just want you to write this down. Entonces, quiero que escriban esto. Jesus was the final sin offering. Jesús fue la ofrenda final de expiación, Who ended all the other sin offerings. el cual terminó todas las ofrendas de expiación. In Romans 8, 3 and 4, En Romanos 8, 3 y 4, and 2 Corinthians 5:21. y en 2 de Corintios 5, 21. Now I want to give you a little section, a new heading if you want to for your notes. Entonces quiero que hablarle ahora acerca de una nueva sección, así que pueden anotarlo en su cuaderno. A sacrifice is not a payment for sin. Ahora, el sacrificio no es un pago por el pecado. And this was from a friend of mine who used to be in YWAM for 25 years, and he wrote a book. Y esto es de un amigo mío que solía estar en Jucum y él escribió un libro. The name of his book was Understanding the Cross. Y el libro se llamaba Entendiendo la Cruz. His name was Michael Saya. Su nombre era Mike Saya. He worked in the Netherlands with Floyd McClung for 25 years. Él vivió en Holanda con Floyd McCloy por 20 años. And this is from pages, I'm summarizing what's in pages 112 through 116. Y esta es una cita resumiendo lo que habla acerca desde la página 112 hasta la página 116. I do not know if that book's in Spanish, No sé si el libro estará en español, but if it is, I certainly recommend it to every one of you. pero si lo está, se la recomiendo a cada uno de ustedes. He says a sacrifice is not a literal transaction. Entonces dice, los sacrificios no eran una transacción literaria, That is, it is not an exact exchange of one thing for another. lo cual significa que no hay una transacción de una cosa a la otra. It does not amount to a trading of a drop of blood for an ounce of sin. Entonces no era tampoco una transacción por lo que se hacía con la sangre. The whole point of a sin offering is moral, not physical. Todo el punto de los sacrificios era algo moral, no físico. This is very important. The whole point of a sin offering is moral, not physical. Y esto es algo muy importante. Todo el significado de los sacrificios era algo moral, no físico. This should be evident from the elements involved. Debe de ser evidente en cuando se involucran todas las cosas. Sin, which is moral in nature, El pecado, lo cual es moral, es inmoral en la naturaleza, and has sin which is moral in nature and has no physical existence. Sin has no physical existence. por lo tanto, el pecado no tiene una existencia física. Is related to the blood of an animal, which is physical and not moral in nature. Por lo tanto, no está relacionado con la sangre de un animal que es físicamente existente. Thus, there can be no direct exchange of the one for the other. Por lo tanto, no hay un intercambio directo de uno por el otro. So there's a number of ways that we can tell that a sin offering was not a direct, literal payment for sin. Por lo tanto, hay una manera directa de decir
que el sacrificio no era un intercambio directo por el pecado. Number one, Número uno, the principle of atonement is spiritual, not physical. el principio de la expiación es algo espiritual, no físico. There is a common misconception among Christians that in the Old Testament sin was atoned for by the blood of animals. Y hay una común Common misconception among Christians una concepción errada dentro de los cristianos acerca de lo que sucede en el Antiguo Testamento This is con not la ac- sangre de los animales. this is not accurate. Esto no es certero. Though animals were sacrificed during most sin offerings, Los animales que eran sacrificados durante las ofrendas de expiación, the atonement itself did not proceed on physical grounds. por lo tanto, ellos no recibían un juicio en lo físico. The principle of atonement is moral. El principio de esta expiación tenía que ver con con lo moral. God put it this way in Proverbs 16, verse 6. Y Dios muestra esto en Proverbios 16:6. By loving kindness and truth, iniquity or sin is atoned for. Entonces, Proverbios 16:6. Proverbs 16, 6. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. So it is not by blood that iniquity is atoned for, Entonces, no es por la sangre por la cual la iniquidad era llevada, though the shedding of blood was usually involved in the atonement process. pero la sangre involucraba el proceso de la expiación. Rather, atonement happens through loving kindness and truth. Entonces, vemos después que, sorry, can you repeat? Atonement happens through loving kindness and truth. La expiación sucedía cuando se demostraba el amor y la misericordia. God's loving kindness and being willing to forgive us, Dios mostraba su amabilidad cuando nos perdonaba. and truth in bringing us to repentance to realize that the truth that we need to obey God's laws. Y la verdad nos mostraba que nosotros, la verdad de Dios nos mostraba que nosotros necesitábamos vivir bajo su ley. The death of the animal is the physical means through which the moral realities of loving kindness and truth were revealed. La muerte del animal significaba que que habían principios que nosotros teníamos que vivir de acuerdo a lo que Dios mostraba. The sacrifice teaches the offender two major things. El sacrificio enseñaba tres cosas principales. Number one, Número uno, God expresses his loving kindness in allowing the person to cover or atone for his sins Dios expresa su amor misericordioso permitiendo que la sangre de un animal cubra el pecado de la persona. and then, Y luego, secondly, the truth about sin, la otra verdad acerca del pecado that sin has terrible and costly consequences. es que el pecado era terrible y tenía consecuencias. The people who commit sin are guilty, Las personas que cometían pecado eran culpables and sinners deserve to die. y los pecadores merecían morir.